Egunon guztioi, astero bezala, Gotzone Sagardu eta Biokatoz, eta gaurkoan gurekin batera Beatriz Artolazabal, sailburua, gaur Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Batzordeak Gazte Justiziaren 5. plana onartu du 2020-2024 urteetarako, eta berak aurkeztuko digu onartutakoa. Nos acompaña hoy, además de Gotzone Sagardu, como todas las semanas, la consejera Beatriz Artolazabal, para dar cuenta del 5º Plan de Justicia Juvenil de la Comunidad Autónoma para los años 20-24 que hemos conocido en el Consejo de Gobierno. Bestetik, Eusko Gobernu Batzordeak Euskadin unibertsitate pribatu berri bat posible egingo duen lege proiektua bideratzea erabaki du. Bere izena EUNEIZ izango da. Euskal Autonomi Erkidegoan bertako erakundeen eskuduntza da irakaskuntza maila guztiak osatzea, baita unibertsitate mailakoak ere, eta hezkuntza hau eskaintzen duten unibertsitateak izan daitezke publikoak edo pribatuak, eta danen antolamentua dagokie gure erakundeei. Legeak erabakitzen duenez, Eusko Legebiltzarrari dagokio modu esklusiboan lege baten bitartez unibertsitate pribatuak aitortzea edo kontrako iritzia eduki ezkero aitorpen hori ezeztatzea. Jaurlaritzak bere esku zeuden eta egin behar zituen tramite guztiak egin ditu puntu honetara iristeko. Gogoratuko dizuet 2018an Eusteiz 2018 izeneko enpresa batek aurkeztu zuela eskaria Euskal Autonomi Erkidegoan unibertsitate pribatu gisa jarduteko, eta harrezkero egin behar izan diren tramite guztiak eginda, gaur ontzat eman du eskari hori Jaurlaritzak eta Legebiltzarraren esku utzi du honek hartu dezan bere erabakia. Unibertsitate honen asmoa da Euskal Autonomi Erkidegoan kokatuta egotea eta bertatik eskaintzea irakaskuntza presentziala. Eta eskainiko dituen ikasketak dira, alde batetik teknologia berrien arlokoak eta bestetik kirol eta osasun zientzien arlokoak. El Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno al proyecto de ley que permitirá la tramitación parlamentaria para la creación de una nueva universidad privada en Euskadi. Su nombre, EUNEIZ. El Estatuto de Autonomía establece que es competencia de la comunidad autónoma la ordenación de la educación en todos los sistemas de enseñanza, también en el nivel universitario. La ley de 2004 del sistema universitario establece que este sistema, en el caso de la comunidad autónoma, está integrado por universidades de titularidad pública y privada, y deja en manos del Parlamento, con carácter exclusivo, el reconocimiento de estas universidades privadas, también en su caso la revocación de la autorización a las mismas. El Gobierno ha cumplido y ha dado cauce a todos los trámites que le correspondían desde que el año 2018 la compañía mercantil Eusteiz presentó su propuesta para obtener el reconocimiento como universidad privada. Esta nueva universidad estará ubicada en la comunidad autónoma y ofrecerá enseñanza presencial desde la misma, y tiene una oferta educativa a nivel superior que integra las áreas de las nuevas tecnologías, centrada especialmente en la industria del entretenimiento, los videojuegos y los juegos aplicados, y por otro lado en el ámbito de las ciencias deportivas y la salud, áreas vinculadas especialmente a la dirección y la readaptación deportiva. Hezkuntza sailak ekarrita kasu honetan ere, Gobernu Kontseiluak onartu du hizkuntza normalizatzeko Ulibarri programan parte hartzen duten ikastetxeei zuzendutako diru laguntzen funtsa 2021-2022 ikasturterako. Ulibarri programa onartzen duten ikastetxe hauetako hizkuntza normalkuntzarako proiektuak euskararen erabilera sustatzea dute helburu nagusi, eskuletako eguneroko eginkizun eta bizimoduan hizkuntzaren erabilera txertatuz. Gaur onartutako aginduak jarraitu beharreko prozedurak eta baldintzak finkatzen ditu eta gehienezko diru kopurua ezartzen du
programa hauek babesteko. Eta, esan bezala, 2021-2022 ikasturterako diru funts hori 1,22 milioi eurotakoa izango da. Indarrean dagoen kurtso honetan, 210 ikastetxek parte hartzen dute Ulibarri programa honetan. 226 publikoak dira eta 174 itunpekoak. El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Educación, ha aprobado una orden para conceder subvenciones para el curso 21-22 a aquellos centros educativos que decidan participar en el programa Ulibarri de normalización lingüística. El principal objetivo de este proyecto, que lleva ya más de 10 años en desarrollo, es contribuir a la promoción del uso del euskera en la vida normal del centro y a su normalización también en el sistema educativo. La orden establece las condiciones para continuar o incorporarse a este programa y fija una cuantía máxima que se podrá utilizar para conceder estas ayudas, que es de 1,22 millones de euros. Durante el curso 2021 hay un total de 410 centros docentes incorporados a este plan, 236 son públicos y 174 concertados. Gobernantza sailaren proposamenez, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu du Euskal Administrazio Autonomoko langileen lansariak 0,9 igotzea eta igoera hau urtarrilaren 1 aurrera indartzean jartzea. Onuradunak izango dira autonomia erkidegoko administrazio orokorreko, erakunde autonomoetako, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta sektore publikoko partzuergoetako funtzionarioak. Baita ere, lankontratuak dituzten langileak, goi-karkudunak, behin-behineko langileak eta zuzendaritzako langileak. Igoera hau, 2021an indarrean dagoen aurrekontuan jasota dago, eta joan den otsailaren 8an izan zen administrazio mahaiko negoziazioaren bileran eman zien Jaurlaritzak sindikatuei honen berri. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Gobernanza, ha decidido autorizar un incremento retributivo general del 0,9% para todos los trabajadores de la Administración Autónoma Vasca, con efectos desde el 1 de enero de 2021. Este incremento retributivo incumbe al personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General, a los de los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y consorcios del sector público de la comunidad autónoma, así como a altos cargos y asimilados, personal eventual y personal directivo. Esta previsión de incremento retributivo se encuentra aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi, que tuvo el visto bueno del Parlamento Vasco, y fue anunciado también en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma en la reunión celebrada el pasado 8 de febrero. Kultura sailak antolatuta gure artea sariak deitzea erabaki da gaurko bileran, arte plastikoen eta ikusizkoen arlora zuzendutako deialdi bada, urtero egiten dena, 3 sari banatzen dira, urte amaitu baino lehen banatuko dira sari hauek, eta guztira 54.000 euroko funtsa dute. A propuesta del Departamento de Cultura, el Gobierno ha decidido convocar los premios Gure Artea para la promoción de las artes plásticas y visuales, con el objetivo de distinguir a los artistas y a las artistas que hayan destacado en sus procesos creativos y también a aquellos agentes que contribuyan a la divulgación o a la creación de un contexto artístico en la comunidad autónoma en el ámbito del arte contemporáneo. Son 3 premios, cada uno de ellos de 18.000 euros, que quedan ya convocados, que serán anunciados antes del verano y su entrega se celebrará antes de fin de año. Eta azkenik, kultura eta hizkuntza politika sailak aurkeztuta hau ere, 640.000 euro bideratuko dira literatura edizioa sustatzera 2021 urte honetan. 515.000 euskarazko literatur produkziorako eta 125.000 gaztelaniazkorako.
a propuesta del Departamento de Cultura, se destinarán este año 640.000 euros para impulsar planes de edición literaria, tanto en euskera como en castellano, en este año 2021. Nire aldetik besterik ez, eta orain hitza emango diot Artolazabal sailburuari. Eskerrik asko, Bingen. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nuevo Plan de Justicia Juvenil que llega hasta 2024, el quinto desde que la Comunidad Autónoma Vasca asumió en exclusiva la competencia sobre esta materia en 1996. La aprobación de este plan, a cuyo desarrollo el Gobierno va a dedicar 100,5 millones de euros, coincide con el centenario de la creación en Bilbao del primer Tribunal Tutelar de Menores. Recordar ahora esa fecha tiene un significado especial porque en aquel momento su puesta en marcha supuso un avance considerable en la protección de las personas menores de edad. Con el paso de los años, aquella visión tutelar, inquisitiva y paternalista ha evolucionado afortunadamente hacia un modelo de justicia que da un sentido educativo al castigo juvenil y dota a las personas menores de derechos y garantías equivalentes a los de la justicia penal de adultos. Las estrategias, objetivos y las más de 60 acciones que se recogen en este nuevo plan se inspiran en el modelo de justicia juvenil que ofrece respuestas de naturaleza que se mueven en una franja de edad entre los 14 y los 18 años. Y en este aspecto tengo que decir que las personas menores que pasan por los juzgados y a las que se les impone algún tipo de respuesta sancionadora educativa constituyen una minoría. Alrededor de 600 chicos y chicas reciben cada año algún tipo de medida firme o cautelar por robo con violencia y o intimidación, hurto, violencia familiar, lesiones y robos con fuerza, que forman la tipología delictiva más frecuente. En la mayoría de los casos, quienes cometieron esos delitos son adolescentes en proceso de evolución que están sujetos a una gran vulnerabilidad y que encierran capacidades y potencialidades que es necesario impulsar a través del tratamiento educativo. Con total seguridad se trata de la mejor herramienta preventiva con la que contamos. Tanto el descenso paulatino de la delincuencia juvenil registrado en los últimos años como el descenso de la tasa de reincidencia global por debajo del 20% refrendan la eficacia de la labor educativa que se realiza con los y las menores. En buena lógica, las medidas que contiene el quinto Plan de Justicia Juvenil están impregnadas, por tanto, de ese espíritu preventivo. Son más de 60 iniciativas que inciden en la prevención desde distintos ámbitos institucionales que trabajan con y para la infancia y adolescencia. Junto a la prevención, también juegan un papel decisivo en el desarrollo de este trabajo compartido la transversalidad y la colaboración interdepartamental. Muchas de las iniciativas y compromisos de este Gobierno tienen una incidencia directa en el éxito de la justicia juvenil en nuestra comunidad autónoma. Es el caso de los planes de empleo juvenil y de formación profesional, de inclusión y servicios sociales, de salud o de los planes contra la violencia de género, por citar solo algunos. En línea con el carácter transversal e interdepartamental del quinto Plan de Justicia Juvenil, en su desarrollo van a participar 6 departamentos del Gobierno: Seguridad, Educación, Salud, Empleo, Vivienda y, naturalmente, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, como el que liderará y dinamizará dicho plan. En el ámbito de la educación, las medidas más relevantes persiguen reducir el abandono escolar prematuro y garantizar la escolarización efectiva de las personas menores de edad en riesgo de exclusión, así como garantizar la atención educativa a los chicos y a las chicas que cumplan una medida judicial. Por su parte, los principales objetivos que afectan al Departamento de Salud se dirigen a garantizar el acceso y la atención sanitaria a todas las personas menores de edad que cumplen una medida judicial, así como a intervenir preventivamente en el ámbito de la salud mental, de los consumos problemáticos y de las relaciones sexuales de riesgo. Al Departamento de Empleo y Trabajo le corresponde garantizar el acceso a los diferentes programas de Lanbide de los chicos y de las chicas que cumplan o hayan cumplido una medida judicial. A seguridad, trabajar en la prevención específica de las infracciones en las que pueden verse inmersas las personas menores de edad. Los objetivos de vivienda se encaminan a dotar de medios residenciales y de locales al Departamento de Justicia para la ejecución de las medidas, particularmente en Bilbao y en Vitoria-Gasteiz.
Y finalmente, el Departamento de Justicia le corresponderá liderar gran parte de las 60 medidas incorporadas en el plan. Entre sus objetivos están la reducción del tiempo de respuesta entre la comisión de la infracción y el inicio de la ejecución de la respuesta penal, así como la mejora y perfeccionamiento de los sistemas informáticos para mejorar la intervención con la Fiscalía, con los equipos psicosociales, con los jueces y con la entidad pública. Por otra parte, la aplicación de los últimos planes de justicia juvenil ha permitido consolidar igualmente un modelo de funcionamiento y una red de centros de recursos materiales y personales, proporcionando a las necesidades actuales y previsiones a futuro. Para no extenderme mucho más, les hemos entregado un documento que tiene la información sobre los medios materiales y las plantillas de los centros de atención y los servicios de menores gestionados por el Departamento. Gracias a estos planes hemos consolidado la red con la incorporación a la misma del Centro de Menores Arratia. Se ha ampliado también el número de profesionales en medio abierto, tanto en Bilbao como en Vitoria-Gasteiz. Y también se ha aumentado la capacidad del Centro de Menores Chema Fíñez. Los resultados nos llevan a mantener también el actual modelo de gestión mixta y responsabilidad pública para los servicios de menores. En este sentido, la participación de las organizaciones del tercer sector resulta extremadamente importante, como demuestran día a día las entidades como Berriztu, Gaztaron Ekin, IRSE Euskadi e IRSE Araba. Y además, Cáritas, Emaús, Banco de Alimentos, Gastebi, entre otras, nos ayudan a la realización de trabajos para la comunidad. O un amplio número de ayuntamientos de la comunidad autónoma que también trabaja y colabora con nosotros. Gazte justiziaren 5. plan hau gizarte alarmak indargabetzeko aniztasunari balioa emateko, estereotipoak gainditzeko, exigentziatik bigarren aukerak sortzeko eta nola ez tolerantzian aurrera egiteko tresna bikaina ere izan dadin nahi dugu. Azpimarratu nahi nuke, gure esperientziak eta gazte justiziaren sistemari forma ematen dioten balioek inspiratzen dutela euskal espetxeetan kudeak eta gure gain hartzetik abiatuta definitu eta abian jarriko dugun euskal espetxe eredua. Para finalizar, deseamos que este 5º plan de justicia juvenil también pueda convertirse en una magnífica herramienta para desactivar alarmas sociales, poner en valor la diversidad, superar estereotipos, generar segundas oportunidades desde la exigencia y, cómo no, para avanzar en la tolerancia. Me gustaría subrayar que nuestra experiencia y los valores que dan forma a nuestro modelo y al sistema de justicia juvenil inspiran el modelo penitenciario vasco que definiremos y pondremos en marcha a partir de asumir la gestión de las cárceles vascas. Eskerrik asko. Egoera epidemiologikoaren berri eman aurretik, AstraZenecarekin txertatzeari buruzko ohar batzuk eman nahiko nituzke. Atzo lurralde arteko kontseiluaren premiazko bilera batera deitu gintuzten. Foro horretan, prebentziozko txertaketa prozesuaren etetzea erabaki bezain laster, osasun sailetik AstraZenecaren txertaketa kautelaz geldiarazteko agindua eman genion. Bai Osakidetzari, bai dosi horiekin txertatzen ari ziren gainerako erakundei. Euskadin, Europako erakunden jarraibidei ekin diegu beti. Erabaki hau, zuhurtziaren printzipioan oinarrituta dago. Sendagileen Europako agentziak kontrako kasuen azterketaren emaitza ezagutu arte. Atzo helarazi nuen lasaitasun mezua azpimarratu nahiko nuke. Euskadin AstraZenecaren 52.760 dosi eman ditugu. Eta gaur egun ez dago bigarren mailako ondorio larririk. En Euskadi hemos administrado 52.760 dosis de AstraZeneca y hoy por hoy no consta ningún efecto secundario grave. Por lo tanto, reitero el mensaje de tranquilidad. En Euskadi hemos seguido siempre las indicaciones de las instituciones sanitarias europeas.
Se trata de una decisión basada en el principio de la prudencia y la cautela hasta conocer el resultado del análisis de los casos adversos por la Agencia Europea del Medicamento. Teníamos en torno a 1.580 citas programadas para la vacunación con AstraZeneca ayer, hoy y los próximos días. Además, teníamos previsto administrar 24.000 dosis esta misma semana. Todas quedan suspendidas hasta nueva orden. En la medida en que haya novedades respecto a esta vacuna, tomaremos las decisiones oportunas y se las comunicaremos. Por el momento, insisto en los mensajes de prudencia y cautela. Mientras, seguimos con la vacunación. Hasta la fecha hemos administrado un total de 248.308 dosis y 68.035 personas han logrado culminar la pauta completa. Esta semana continuamos administrando dosis de Pfizer y Moderna. Ayer mismo recibimos nuevas remesas de estas vacunas, 30.420 dosis de Pfizer y 10.600 dosis de Moderna. Las administraremos en primeras dosis para culminar con las personas mayores de 90 años, en primeras dosis para continuar con personas mayores de 80 años, en primeras y segundas dosis a profesionales del ámbito sanitario. Les recuerdo que a estas personas Osakidetza les llamará para ofrecer cita y que el ritmo depende de la disponibilidad de dosis. Bitartean Pfizer eta Moderna txertoak jartzen jarraituko dugu. 80 eta 80 urte baino gehiagokoei, osasun arloko profesionalei. Gogoratu, Osakidetzak adineko pertsonak deituko ditu hitzordua emateko. Dagoeneko 80 urte baino gehiago dituzten 189ak jaso du lehen dosia. 30.575 pertsonak eta 80 urte baino gehiago dituzteneko 124ak jaso du txertoa, hau da, 31.983 pertsonak. Antes de entrar a valorar la situación epidemiológica, me gustaría actualizarles el dato de aquellas personas que, habiendo sido vacunadas, han contraído el virus. 974 personas que recibieron la primera dosis han dado positivo en alguna prueba diagnóstica. Esto supone un 0,56%. Pasados 7 días desde la administración de la dosis, ese porcentaje se reduce al 0,42%. En el caso de las personas que han dado positivo tras la administración de la segunda dosis, el porcentaje es del 0,13% y del 0,07% transcurridos los primeros 7 días. Podemos concluir, por tanto, que la vacunación es eficaz. Hala ere, datu hauek ez dute prebentzio neurrien inguruko erlazaziorik ekarri behar. Pandemiaren bilakaera ikusita, ez dago horretarako arrazoirik. Martxoaren 10ean lortutako minimotik aurrera, hau da, 189,75 kasu ditugu 100.000 biztanleko, 14 eguneko inzidentzia metatua 200 kasu ingurukoa izan da 100.000 biztanleko. Atzo, inzidentzia tasa 203,25 izan zen. Erreprodukzio indiziaren balioa martxoaren 11ean 1 baliora iritsi zen. Gaur egun 1,11 da. Ziurrenik, inzidentzia metatuaren tasen jaitzierak pizkanaka moteldu ondoren, joera aldaketa baten hasieran egon gaitezkela esan dezakegu. Baina aste honetan gertatzen denaren zain egon behar dugu. Probablemente, tras la ralentización progresiva en los descensos de las tasas de incidencia acumulada, podríamos decir que estamos en estos momentos llegando a un fondo de valle.
Esto apunta al inicio de un cambio de tendencia, aunque debemos esperar a conocer lo que ocurra a lo largo de esta semana. En el Plan Bizi Berri B y en las diferentes apariciones públicas, también en el Plan Bizi Berri Hiru, hemos insistido que el objetivo es situar la tasa de incidencia acumulada en 14 días en los 60 casos por 100.000 habitantes. Estamos lejos de ese objetivo y la incidencia actual es elevada. La presión asistencial sigue siendo alta. Hoy hay 224 personas ingresadas en planta. En lo que a las UCI se refiere, tenemos abiertas 314 camas con un 76,75% de ocupación global. De ellas, algo menos de un tercio de las camas habilitadas están ocupadas por pacientes COVID positivo. Esto es, 98 personas COVID positivo ingresadas en las UCI de Osakidetza. Por ello, sigue siendo absolutamente necesario seguir aplicando y cumpliendo con todas las medidas preventivas que ya conocemos. Cuantos menos contactos, menos transmisión del virus, menos casos positivos, menos presión asistencial y menos muertes. Pido además la colaboración de la población para facilitar la labor de la red de vigilancia y rastreo. Cuando tengamos síntomas asociados a la COVID-19, debemos quedarnos en casa y llamar a nuestro centro de salud. Y algo muy importante, debemos ayudar a identificar a todos los contactos estrechos para que los equipos de rastreo se pongan en contacto con ellos lo antes posible. Quisiera solicitar la ayuda también de los medios de comunicación para hacer llegar este mensaje. Estamos atisbando un cansancio a la hora de comunicar los datos, ya sea porque hemos pasado varias cuarentenas, ya sea porque nos han hecho varias pruebas o porque erróneamente creamos que la situación epidemiológica es buena. No debemos perder el miedo al virus. El tiempo nos ha demostrado que la identificación y seguimiento de la cadena de contactos ha resultado ser clave para el control del virus. La red no penaliza. La red lo que pretende es cortar la cadena de transmisión y para eso es necesario que declaremos todos los eventos, aunque no hayamos cumplido estrictamente las normas. No podemos relajarnos con esto. Cada contacto que se quede fuera es un riesgo para el conjunto de la población. Es una cuestión de solidaridad. Denborak erakutsi du kontaktu katearen identifikazio eta jarraipena funtsezkoak izan direla birusa kontrolatzeko. Ezin gara horretan lasaitu. Kanpoan geratzen den kontaktu bakoitza arriskutsua da biztanle guztientzat. Elkartasun kontua da. Eskerrik asko eta zuen esanetara gelditzen gara. Beldur hau erakusten badezute, seinale da konturatzen zeratela, gelditzen dirala azaldu gabe eta informatu gabeko kontaktuak. Esan bezala, konturatzen ari gareana badagoela horrelako nekazio bat. Nekazio bat zeinetan ikusten dugun, jendeak esaterakoan noiz izan dituen sintomak edo nortzuekin egondan, apur bat bildurrez agertzen da. Guztiotakigu zeintzuk diran ondorioak, horrek esan nahi du, egon beharko dugula, aldi batez, inorekin egon gabe, atera gabe, edo frogak egin behar dizkigutela. Hor ikusten dugu, nekatuak gaudela. Ez dugu uste asmo txarritagoenik, baina agian ez gara konturatzen zein egoeratan gauden eta zein garrantzitsua jarraitzen duen informazio horrek izaten, birusak aurrera egin ez dezan. Horretan egin nahi dugu indar. Zein garrantzitsua den ahalik eta lehen jakitea nor den positibo edo norrez, eta ahalik eta lehen jakitea positiboa direana nortzuekin egon diren neurriak hartu ditzagun guztion, hobe beharrez. Han detectado que están ocultando contactos porque estos se han producido en situaciones de incumplimiento de la norma. ¿Han detectado esas situaciones que no se están comunicando los contactos, que se están ocultando?
Hemos detectado que hay cierta sensación tal vez de cansancio en poder mantener las medidas preventivas de la forma más estricta posible y entre ellas aquellas que se relacionan pues, con posibles incumplimientos que entendemos como menores cuando los realizamos y que luego nos damos cuenta que han podido tener unas repercusiones sobre la salud propia y sobre la salud de nuestros contactos importantes. Y ahí es donde sí vemos que hay cierta prevención en estos momentos por parte de la población a la hora tanto de comunicar tempranamente la aparición de posibles síntomas de contagio de COVID-19 como a la hora de establecer cuál ha sido toda su red de contactos. ¿Pero hay ocultaciones? ¿Se están dando casos de ocultación? Yo creo que en estos momentos lo que se está dando es una mayor prudencia a la hora de compartir en qué momento se ha podido estar pues, no cumpliendo tan estrictamente el ámbito de nuestras burbujas, el ámbito de los mínimos contagios establecidos, sin darnos cuenta de la gran importancia que esto tiene. Y vuelvo a insistir, la red no penaliza, la red de rastreo y vigilancia no penaliza, lo que es una herramienta fundamental para tratar de parar la expansión del virus lo antes posible. Recordemos que la mayor herramienta que tenemos para la expansión de la pandemia es la prevención. ¿Tiene algún ejemplo concreto de situaciones que hayan ocurrido y que les haya llevado a lanzar este mensaje a la sociedad? No se trata tanto de ejemplos concretos, sino se trata de la sensación, el número de contactos que van determinando las personas que trabajan en la red de rastreo y vigilancia. Evidentemente, ellas mismas se dan cuenta cuando una persona que habitualmente ha venido teniendo, una persona o el conjunto de personas hemos tenido habitualmente pues igual 6 u 8 contactos, ahora resulta que estamos refiriendo 4 contactos y que cuando llegas igual a uno de los contactos de esas personas, pues resulta que había otros 4 y el ámbito viene a ser el mismo. No son tanto solo estadísticas, que las hay, porque los números de contactos por cada caso se puede ver cuándo ha sido mayor, cuándo está siendo algo menor, sino también de esa información diaria que reciben esas más de 700 personas que se dedican a mantener la red de vigilancia y rastreo en Euskadi. Sailburu, Frantzian, Bretañan beste aldaera bat topatu omen dute, ez dakit, horren berri dakizun eta Euskadin somatu aldan. Ez, momentura artean guk ez daukagu, ez da estatu mailako berririk horren inguruan eta Euskadi mailan orain arte agertu izan direnak, komentatutakoak dire oro har. Beti esaten dugu nola nahi ere virusak hainbat aldaera dituela. Gertatzen ari dena da, hoietarik oren batzu, zelan britaniarra edo afrikarra edo izan daitezkela kutsakorragoak, baina aldaerak hainbat ematen dira, virus honetan eta beste virus guztietan ere. No sé si nos podría explicar qué está pasando exactamente en las UCIs, porque creo que los datos incluso hablan de un pequeño incremento de personas en UCI. Hasta ahora estábamos acostumbrados a ver que si bajaba la incidencia, pues eso se trasladaba semanas después o días después a las UCIs, y hemos visto cómo se ha producido un descenso de la incidencia y no se está proyectando en las UCIs de la forma probablemente esperada. ¿Qué está pasando? Nosotros ya les comentábamos hace un par de semanas que para poder mantener la evolución descendente de las UCIs y poder llegar a valores de 60, 70 personas en UCI, no estoy hablando sino de 0, sino de 60, 70 personas infectadas por COVID-19 en las UCIs, se requería que la evolución fuera permanentemente descendente y por valores debajo de los 200 todo el mes de marzo. ¿Por qué? Pues porque previamente hemos seguido teniendo números de contagios detectados importantes y esos van ingresando en nuestras UCIs. Y se ve que tenemos altas en las UCIs, pero seguimos teniendo un número constante de ingresos menor, mucho menor, porque cuando les dábamos cuenta habitualmente las pasadas semanas de 5 ingresos o 6 ingresos en un día, ahora les vamos dando cuenta de un ingreso, de 2 ingresos, pero que se compensan además con altas que se producen. En estos momentos estamos en 98, estamos a mediados de marzo, nos faltarían 2 semanas más de evolución por debajo de valores de tasa acumulada en 14 días de 200 para que se fueran cumpliendo lo que nosotros ya les preveíamos. No sé si
tienen los porcentajes actualizados de la incidencia de las diferentes variantes. En estos momentos no tenemos ninguna novedad al respecto. La variante británica se mantiene en el entorno del 50%, 60% en función de los días. No ha seguido creciendo exponencialmente como lo hizo en las veces anteriores. Seguimos teniendo 2 casos de la variante africana y tenemos un caso detectado de variante brasileña. Y por reiterar la cuestión anterior, perdón, decía que necesitamos 2 semanas o necesitaríamos 2 semanas más. Claro, nosotros hablamos siempre, les dijimos, finales de marzo, necesitaríamos llegar hasta finales de marzo con valores de tasa acumulada a 14 días por debajo de los 200. Nos ha dado a entender al inicio de esta rueda de prensa que probablemente no nos vamos a encontrar en esa circunstancia. Todos sabemos cuál es la evolución y cuál es la relación entre las tasas de incidencia y los ingresos en planta que luego desarrollan en ingresos en nuestras UCIs. Si no somos capaces de contener la pandemia, si cambiamos la tendencia descendente que hemos seguido, si hemos terminado con ese valle y la tendencia empieza a ser positiva, esas circunstancias también se verán agravadas. Sí, consejera, con estos datos que está comentando, el Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado ayudas exclusivas para el consumo de la hostelería. Parece que está habiendo un colapso a la hora de adquirir esos bonos. Con esa precaución que está comentando, ¿teme que unas ayudas como estas puedan ser contraproducentes desde el punto de vista sanitario? Mire, nosotros siempre hemos defendido la no estigmatización de la hostelería. Los contagios se dan cuando el comportamiento no es el adecuado y cuando dejamos de incumplir las medidas de prevención. A la consejera Artolazabal quería preguntarle si no hay más para la consejera de Salud. Yo quería preguntarle al consejero de Salud, si me lo permite, qué datos tienen de la vacunación de las personas mayores de 90 años. Decía usted que tenían previsto terminar, no sé si esta semana con ellos, con la primera dosis, y los mayores de 80, y si tienen alguna expectativa de cuándo podrían iniciar con los mayores de 70. En estos momentos le puedo decir que en personas mayores de 90 han sido vacunadas 30.565, lo que significa un 89,3% de la población diana. Respecto a personas mayores de 80, nos constan vacunadas 31.493, lo que significa un 24% de la población diana. Me pregunta usted cuándo tenemos previsto poder iniciar con el grupo de personas entre 70 y 80 años. Pues todo dependerá de la disponibilidad de la vacuna, como bien saben. Se lo preguntaba, así que... Tendremos que esperar a que se vayan confirmando entregas de Pfizer. Lo que sí les puedo asegurar es que nosotros mantenemos el ritmo de vacunación, que las vacunas que ayer se recibieron, tanto de Pfizer como de Moderna, ya están en el circuito de distribución a partir de hoy para que se vayan administrando. Es nuestra voluntad poder alcanzar cuanto antes a todo el conjunto de personas mayores de 90, a todo el conjunto de personas mayores de 80 y poder iniciar con otros grupos de edad. Sí, quería preguntarle a la consejera respecto a la parte final que usted ha aludido al nuevo modelo penitenciario cuando llegue la transferencia de prisiones. Me gustaría saber en qué sentido se quiere aplicar o llevar esos aspectos del plan de justicia juvenil. Y ya aprovechando también, sí quería preguntarle por las críticas que hubo la semana pasada. No habíamos tenido oportunidad de preguntarle a Jaime Tapia por su nombramiento por parte del Partido Popular. Los resultados de la justicia juvenil han sido muy positivos. El índice de reincidencia, como les comentaba, está por debajo del 20% y además con una tendencia descendente acusada desde hace ya años. Y creemos sinceramente que ese objetivo de prevenir, de reducir las infracciones realizadas y de gestionar el cumplimiento de las medidas impuestas, es un ejercicio que nos ha resultado positivo de cara a implementar esa justicia restaurativa con el objetivo de la resocialización de las personas, en este caso de los menores infractores. Creemos que es un modelo de éxito, que es un modelo replicable, que es el modelo vasco penitenciario que queremos impulsar, un modelo que tiene que estar basado en lo que es
las resoluciones que el Parlamento Vasco aprobó en marzo del año 2019 y que, como último objetivo, tienen que buscar la resocialización de las personas presas. En relación a los comentarios o las cuestiones que algunos representantes del Partido Popular vertieron sobre la persona del juez y del magistrado Tapia, yo quiero poner en valor la trayectoria suficientemente conocida por todos y todas de este magistrado. Creo que toda la ciudadanía y todos los actores sociales conocemos de su valía. Creo que para nosotros como Gobierno es un input muy importante de cara a poder contar con su colaboración y asesoramiento, y para mí es una noticia excelente de cara a poder implantar ese modelo de políticas restaurativas y de resocialización. Y creo que lo mejor sería por mi parte no responder a esos exabruptos intolerables que los representantes del Partido Popular vertieron y que me han parecido lamentables. Quería preguntar a la Salburu sobre la situación en la muga de Irún, con los migrantes en tránsito, ¿cómo está ahora mismo esa situación? Ayer hubo una cumbre Sánchez-Macron, no sé si espera alguna solución. Bueno, no sabemos en concreto el contenido de la reunión del presidente Sánchez y el presidente Macron. Sí que en relación a la situación de la muga en Irún, comentarles que que Europa debe seguir defendiendo el espacio Schengen como uno de sus elementos principales de cara a la libre movilidad de las personas por el territorio europeo, y creemos que es una medida importante el que ese espacio Schengen se mantenga. En la actualidad parece ser que las personas migrantes que están llegando en tránsito a la ciudad de Irún están consiguiendo pasar la muga, y que, por tanto, los recursos que tenemos habilitados en la zona están dando la respuesta necesaria a las necesidades que estas personas que llegan con una situación complicada, en ocasiones necesitan ese descanso, esa rehabilitación, vamos a decir, después de un camino muy duro y laborioso, y que están consiguiendo pasar la frontera. Sí, yo quería volver a preguntarle en relación al juez Tapia. Usted ha puesto en valor su valía como magistrado. ¿Calificaría de buena la sentencia que emitió junto con sus compañeros del tribunal en el caso de Miguel? Yo no voy a venir a valorar a esta rueda de prensa la sentencia que un magistrado impuso a una serie de personas que fueron juzgadas por él. Sí, con el tema de la subida salarial, no sé si nos puede precisar el portavoz cuándo tiene intención el Ejecutivo de hacerla efectiva, a partir de qué nómina. A partir del 1 de enero de 2021. Sí. ¿Cuándo se empezaría a aplicar ya en las nóminas el incremento del 0,9? No se lo sé decir. Hemos procedido ya a la aprobación del acuerdo, pero no he tenido la curiosidad de preguntarlo y no aparece en la documentación y no lo sé. Bai, bozera maleari. Lehendakariak elkarrizketak hasi ditu berriro ere gaur, Voxek planto egin du, hortaz erantzunen bana inun, eta baita ere bileren helburua. Bueno, ikusten dugu inguru guztian politikagintza oso nahastuta dagoela, ezta? Estatu mailan momentu honetan politika eskaintzen ari den adibidea oso nahastua eta nahasgarria iruditzen zaigu, eta beharrezkoa ikusten dugu Euskadin hilabete hauetan eta urte hauetan lortu den giro politiko honi eta lasaitasun honi eustea. Eta horretarako beharrezkoa da konfiantza politiko bat egotea, erakundeetan dauden arduradunen artean, eta baita oposizioan daudenekin ere. Eta lehendakariaren helburu nagusia da zuzeneko harreman hori eta gertuko harreman hori baliatzea eta bilatzea. Eta, harreman hori mantentzeaz gainera aukerarik ikusten bada akordio berriak lortzeko hainbat hobeto. Hilabete hauetan Jaurlaritzak hainbat erabaki hartu behar izan ditu, bai bere baitan eta bai legebiltzarrean, baino bizi dugun egoera oso komplikatua da.
oso komplikatua da osasunaren ikuspegitik bizitzen ari garen pandemia urte hau eta izan dituen ondorio guztiak. Egoera ekonomikoa ere larria da, eta seguruna osasun egoera honek oraindik ekonomiaren ikuspegitik eta gizarte arazoen ikuspegitik egoera larriago bat ekarriko du, eta beharrezko izango da, ahalik eta gauzarik eta arlorik gehienetan akordioak lortzeko bideak eta zubiak zabalduta eta eraikita egotea, eta hori izango da batez ere lehendakariak bilera hauetan izango duen helburua. Boxen, Boxek erabaki du ez etortzea? Bueno, elkarrizketa batean beti behar izaten dira bi alde, edo bi parte, eta batek nahi ez badu ez dago elkarrizketarik, baina, Boxek 75ko legebiltzar batean aulki bat dauka, beste 74 geratzen dira, elkarrizketa saio emankor bat egiten alegintzeko. ¿Podría en castellano repetir la valoración de que no acuda Vox? Bueno, perdón, ¿la valoración? Sí. Bueno, para que exista una conversación y una comunicación siempre hacen falta por lo menos dos partes, ¿no? Dos partes que estén dispuestas a hablar y a escucharse, y si una no quiere, pues es imposible esa comunicación. En cualquier caso, la representante del partido político que ha decidido no acudir hoy a la reunión con el Lehendakari es una persona entre 75 y quedan 74 parlamentarios para profundizar en el diálogo y en el acuerdo. Ha hecho unas acusaciones muy duras diciendo que ese cordón sanitario del que participa uno de los partidos del gobierno de alguna manera impulsa la violencia contra los representantes de Vox. Y luego, por otra parte, me gustaría, al margen de esa consideración de Vox, la pretensión del Lehendakari con la ronda. Bueno, con respecto a las declaraciones de la portavoz de Vox, no voy a hacer ningún comentario. Con respecto a las conversaciones que hoy inicia el Lehendakari con los partidos políticos que se han mostrado dispuestos a acudir a su llamamiento, lo primero sería encuadrarlos y recordar que estos encuentros son consecuencia de un compromiso que el Lehendakari adquirió hace 4 meses cuando convocó e invitó a dialogar a los representantes de todas las fuerzas políticas del Parlamento Vasco y les propuso mantener estos encuentros cuatrimestrales de forma bilateral y periódica. Por una parte, hay todo un ámbito que tiene que ver con los acuerdos y los desacuerdos que durante estos 4 meses se han producido en el Parlamento y en otras instancias. Existe también un análisis que realizó el Lehendakari sobre la base de los diferentes programas que presentaron los partidos políticos a las elecciones y el programa que a su vez elaboró el Gobierno vasco, y hay una invitación permanente a contrastar los diferentes documentos y ver en torno a qué puntos puede haber acuerdos. En cualquier caso, el Lehendakari sí hace la consideración de que la política está inmersa en un estado de agitación permanente que en algunas ocasiones dificulta la toma de acuerdos y la toma de decisiones, ¿no? Estamos viendo múltiples ejemplos a nuestro alrededor en otras comunidades autónomas, y frente a eso el Lehendakari sí quiere dar importancia al esfuerzo que en los últimos meses y años en todas las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca se ha realizado por parte de casi todos los partidos políticos para llegar a acuerdos y tomar decisiones que afectan a la vida cotidiana y a los problemas reales de los ciudadanos. Dentro de ese contexto general, pues el Lehendakari considera que el mantener vías de encuentro, cauces de diálogo y establecer puentes permanentes que, aunque no siempre den lugar a un acuerdo político, o por lo menos permitan mantener una relación discreta y de confianza entre los líderes políticos, es algo fundamental para mantener un ambiente político adecuado. Entzen nuen, estatu mailan egoera oso nahasgarria dela, ez dakit Espainiako gobernuan benetako krisi larririk ikusten duzuen, hauteskundeak errepikatzerainoko arriskurik, eta horrek, ez dakit, transferentzietan izan dezakeen eragina. Gaurko gobernuan ez dugu gai horri buruz hitz egin, eta beraz ezingo nuke egin gobernuaren izenean gertatzen ari danari buruzko analisi politikorik. Baina, guk geure erabakiak hartu behar ditugu, eta gure mahai gainean dauzkagu Madrilgo gobernuak hainbat arlotan hartu dituen konpromisoak. Konpromisoiek publikoak dira,
gu lanean ari gara, eta lanean jarraituko dugu, konpromiso horiek akordiotan gauzatu daitezen, eta lehenbailen emaitzak izan ditzaten. Yo cambiando de tercio quería preguntarle al portavoz sobre las nuevas ayudas directas a autónomos y empresas del Gobierno central. ¿Qué cantidad, si saben, corresponderá a Euskadi? ¿Cómo se van a articular? ¿Y cuándo podrían empezar a cobrarse? Bueno, el Gobierno tuvo conocimiento de este paquete de ayudas el sábado pasado, cuando el Real Decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. No hubo ninguna comunicación previa por parte del Gobierno de España a la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca y, por lo tanto, no conocemos más detalles que aquellos que ya son públicos y se han dado a conocer en el Boletín Oficial. No conocemos exactamente los criterios que darán lugar a la identificación de los recursos económicos de los que se podrá hacer uso en la comunidad autónoma. Estamos viendo que además hay interpretaciones diferentes, ¿no?, sobre cuáles son los ámbitos económicos que se pueden beneficiar o no de esas ayudas especiales. Y, por lo tanto, lo que estamos es a la espera de que, por una parte, el Gobierno central establezca claramente cuáles son los posibles beneficiarios de esas ayudas y los criterios y exigencias que deberán cumplir, y estamos también a la espera de que se pongan en contacto con el Gobierno vasco para establecer el procedimiento más adecuado para la distribución de esas ayudas a quienes deban ser beneficiarios de las mismas. Quería preguntarle a la consejera de Salud si han recibido o si han detectado que haya personas que hayan podido recibir la vacuna de AstraZeneca que están llamando a preguntar, a interesarse por su situación o a plantear alguna duda, si tienen alguna constancia de esto. Indudablemente que seguro que en nuestros centros de salud y también en nuestro consejo sanitario se están recibiendo consultas al respecto, pero como ya les hemos dicho, ahí nuestro mensaje es de tranquilidad. En Euskadi se han suministrado 52.760 vacunas y no consta a día de hoy ninguna reacción adversa grave. Yo también quería preguntarle por el Ayuntamiento de Guecho ha anunciado que va a instalar, no que con ustedes, lógicamente, 3 carpas para la vacunación. No sé si la suspensión de la vacunación de AstraZeneca va a condicionar este despliegue y si tienen previsto también establecer algún otro punto de estas características, como los que hay ya en San Sebastián, en Bilbao y Vitoria. Como le he comentado en más de una ocasión a todos ustedes, nosotros tenemos un plan de contingencia previsto para poder escalar en función de las dosis de vacunas a administrar. Si las dosis de vacunas son menos, no necesitamos desplegar todos los puntos previstos. Lo que sí podemos avanzar, y creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar, que es que en caso de tener mayor número de vacunas para administrar, tenemos previsto cómo hacerlo, tanto en medios humanos como en medios físicos, y que colaboramos con las instituciones para tratar de hacerlo de la forma más accesible para la ciudadanía, para cada grupo diana, en función de la vacuna disponible que tengamos. ¿Estos 3 puntos de Guecho se van a mantener o, lógicamente, habrá que reconsiderarlos con el cambio actual? Toda la red de espacios para la vacunación, todos los puntos de vacunación que tenemos establecidos se organizan y se planifican en función del número de dosis. Usted sabe que ahora mismo las dosis de AstraZeneca no se van a administrar durante un tiempo, con lo cual, evidentemente, la población diana que tenemos para administrar con Pfizer y con Moderna tiene unas características distintas a la población diana que estaba previsto vacunar con AstraZeneca. Ello hace que reordenaremos nuestros puntos de vacunación en función de la accesibilidad a ese grupo de personas mayores de 80, a ese grupo de personas mayores de 90 y a ese grupo de profesionales que tenemos que continuar vacunando. Sí, en relación a las personas de más de 100 años, no sé si se ha completado ya el proceso completo, si han terminado la segunda vuelta. En relación con las personas mayores de 100 años ya finalizamos la vacunación de ese colectivo y la segunda vuelta se finalizará en función de que cumpla 21 días desde la administración de la primera dosis. Osongi, eskerrik asko. Zuri.